¿Cómo va? Muy bien, encantado de estar en Embajador. mi país. No, por favor. ¿Cuánto hace que no venía a Argentina? Vengo una vez por año cuando puedo, pero es un placer venir, compartir con la familia y en esta oportunidad con una tarea específica vinculada con el programa nuclear argentino y conversar contigo y bueno. Estuvo con el presidente. Hace unos minutos. ¿Y de qué hablaron? Bueno, hablamos sobre una decisión que tiene él y que me parece muy acertada de hacer un relanzamiento importante del programa nuclear argentino. Vos sabés que la Argentina es uno de los países en el mundo con una nobilísima tradición en esta materia. El primer reactor nuclear en toda América Latina fue el de Atucha 1 en el año 1974. ¿Tenemos el 2 y el 3? Tenemos Atucha 2, tenemos Embalse, el tercero. Así que la Argentina es un país, y además Argentina tiene muchos reactores de investigación y Argentina tiene una cosa muy particular, que es uno de los únicos países, acaso el único en el sur, digamos, como se dice ahora, en esas terminologías nuevas que hay en el sur emergente o como le quieras llamar, que exporta reactores, no reactores de potencia, sino reactores de investigación. Y la Argentina ha vendido reactores en Perú, en Argelia, en Egipto, en Australia y en Holanda. Es decir, Argentina, el sector nuclear argentino tiene la capacidad de ir a una licitación internacional en un país de Europa Occidental y ganarla. Y no para vender soja o para vender reactores nucleares. Y eso significa vender conocimiento argentino, ¿no? Efectivamente, tecnología, conocimiento y todo eso. Entonces, yo creo que hay una lectura interesante en el sentido que hay un momento internacional con relación a la energía en general, más allá de la energía nuclear, donde hay una convergencia de factores, si me permitís. Por un lado, está el hecho de que los países quieren avanzar hacia un mix energético menos contaminante, existe toda esta... Energía limpia. Y sí, porque hay un fenómeno de emisiones de dióxido de carbono que es excesivo, los países están viendo a ver cómo manejan esto, ¿no? Solar, eólica, hidráulica, fósiles, gases gas con captación de carbono. O sea, hay una cantidad de tecnologías. Y la nuclear es importante, no es prevaleciente, no es la número uno, pero en las grandes economías, en los países del G7, la energía nuclear es muy importante. La Argentina tiene una aportación relativamente importante, producción eléctrica 8-7% de energía nuclear, y sobre todo lo que se está viendo es internacionalmente un retorno muy fuerte a la energía nuclear, por un lado, por lo que apuntábamos recién, la cuestión, digamos, del calentamiento global, pero hay otro factor muy importante que tiene que ver con la política internacional y que tiene que ver con lo que se llama la seguridad energética. Es decir, qué es lo que pasa en los países que de pronto eran muy dependientes de las importaciones de gas, por ejemplo, en Europa Central y del Este, claro, del gas ruso, o en otros lugares con otras configuraciones. La energía nuclear lo que le da al utilizador es una enorme autonomía, claro, porque no viene de ningún lado, viene del reactor que tiene ahí. Entonces, tiene ese atractivo especial. Y hay un gran renacer, y todos los grandes países, Estados Unidos, Francia, casi todos, Japón, que está volviendo, inclusive después del accidente de Fukushima, pero no solamente ellos, China, obviamente, la Federación de Rusia, la India, en fin, hay un movimiento muy, muy fuerte de retomar la energía nuclear. Y en especial después de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, porque los europeos sintieron que me cierra la canilla, me cierra el gas, ¿no? Entonces, ahí está ese Putin factor. me cierra eso, yo me quedo. Está ese factor de lo que se llama la energía, la seguridad energética. La energía es todo para un país, en la soberanía de un país está todo cifrado en eso. ¿Y el presidente argentino qué le consultó? El presidente argentino, lo que yo creo que porque él tiene en su cabeza un proyecto nuclear. Sí, y justamente lo que hemos venido conversando, porque no solamente en lo que se refiere a la República Argentina, sino a nuevas tendencias que se ven en el mercado internacional, en particular, por ejemplo, vinculadas a la alta tecnología y a la inteligencia artificial. Okay. No pasa, Eduardo, no pasa una semana que una de las grandes empresas, estoy hablando de
si puedo citar marcas Sí, comerciales, claro, son marcas que están ahí, Google, Meta, todas, Oracle, todas, por supuesto, todas en este momento van hacia la inteligencia artificial. Claro. ¿Y cómo alimentan los grandes centros de datos? Claro. Por ejemplo, los grandes centros de datos en el mundo consumen en materia energética, consumen lo que consume en un año Japón. Para que tengas una idea lo voraces que son en materia de energía. Entonces, eso de lo cual depende nuestra vida, de lo cual depende esta actividad, la vida nuestra privada, la economía, la producción aún de bienes y servicios, todo, necesita una, digamos, energía que sea sustentable, porque toda esta gente no quiere que todos sus desarrollos tecnológicos se basen en energías fósiles. Entonces, todas van a nuclear. Entonces se produce este fenómeno por primera vez en la explotación comercial de la energía nuclear, que tiene unos 60 años, digamos, donde la demanda viene del mercado. Es el mercado el que le está pidiendo, ¿no? Es el señor Musk, es el señor Zuckerberg, es toda esta gente que está diciendo, señores, nosotros necesitamos energía nuclear. Y para eso están estos desarrollos de los pequeños reactores modulares. ¿Son modulares y móviles o solamente modulares? Pueden ser móviles, pueden ser inclusive flotantes. Okay. La Federación de Rusia tiene un reactor flotante que lo utiliza en el Ártico. Y hay otros países que está de Corea del Sur, lo está desarrollando también. Es un concepto completamente distinto. En vez de una central nuclear enorme, vos tenés módulos de 10 megavatios, 20 megavatios, y es como mis ladrillos, Lego, que vas juntando de acuerdo a la necesidad que tengas. En zonas remotas o, por ejemplo, en los países árabes para la desalinización, es decir, la potabilización del agua que ellos no tienen. Es decir, hay toda una serie de actividades. Y la Argentina, que tiene esas capacidades, que tiene esa capacidad de diseño, producción y exportación, inclusive, creo, correctamente ve esa posibilidad. Y además el presidente quiere que Argentina se convierta en el cuarto polo, creo, que tenga que ver con la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Bueno, eso no es tanto mi tema, pero me parece algo que es interesante. Claro. Entonces, y eso necesita energía. Evidentemente. Entonces, y la energía tiene que ser nuclear. Puede ser de distintas, pero evidentemente lo que vos también necesitas es una energía que sea permanente. Las energías renovables, a las cuales yo soy favorable, te quiero decir, porque en materia energética no hay que tener una especie de aproximación futbolística o de concurso de belleza, digamos, ¿no? Claro. Lo que tenemos que tener son fuentes de energía que sean buenas, que sean útiles. Y la nuclear lo que tiene es que vos prendés el reactor y hasta que no lo apagás funciona. Las energías renovables, que son muy importantes, vuelvo a reiterar, son intermitentes, intrínsecamente. El sol no brilla todos los días y el viento no sopla todo el tiempo. Supongamos que tenemos esas 4 plantas nucleares, ¿cómo se llaman? ¿Móviles? Modulares. ¿Hay peligro para la población? No. Porque mucha gente, la palabra nuclear mete miedo, ¿no? Eso es un tema... Y para mucha gente, yo lo he escuchado muchas veces, energía nuclear es igual a bomba atómica. Claro. Por ejemplo. Bueno, te agradezco la oportunidad de, como comunicador social, de explicarlo esto, porque en primer lugar, la energía nuclear, 60 años de producción comercial, 3 accidentes. Fíjate vos que las compañías de seguros con las cuales nosotros trabajamos en el OIA, las grandes compañías de seguros, Lloyds, las grandes aseguras y reaseguradoras mundiales, vos vas a la tabla de mortalidad. Mortalidad por fuente de energía. La nuclear es la más baja. ¿En serio? Y vos quizás tuvieses en tu mente la idea de que es muy peligrosa. Y mata mucho. Y que mata mucho. Y la energía nuclear en sí es la que menos. Porque una fuga puede ser dramática. Para eso vos tenés toda una serie de... Y por eso la Argentina trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Para vos tener todas las medidas de seguridad en los más altos estándares y exigencias internacionales. Por eso, Eduardo, tenemos 440 reactores nucleares en el mundo que funcionan hoy, que funcionan sin ningún problema y sin ningún tipo de... Entonces hay una gran... Acá Atucha funciona y no hay ningún problema. Atucha es año 74. Año 74. Y ahora recién le van a hacer la extensión de vida. ¿Viste cuando decíamos... La van a pagar. La van a pagar y van a hacer... ¿Viste cuando, no sé si ahora en la mecánica, porque ahora los autos son muy distintos, cuando cambiabas el bloque del motor, ¿te acordás que la gente decía eso? Entonces tenías un auto para 100.000 kilómetros más. Bueno, es lo que ya hemos hecho
La que ya, bueno, yo sigo diciendo hemos en plural cuando debía decir han hecho, porque yo soy funcionario internacional. Pero soy argentino y lo he visto, hemos hecho ya en embalse. En embalse se hizo el cambio de componentes centrales del reactor y que permite a este reactor funcionar. Los reactores nucleares funcionan 100 años. Fíjate, están llegando a 100 años. O sea, vos un reactor que lo inaugurás ahora, ¿no? Lo van a ver tus nietos. Claro. Funcionando. En el 1124. Yo he estado en una planta nuclear hace poco en Suiza, Wesnau, que arrancó en el 69. Año 69. Y ahí está, funcionando. Entonces, de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Y siguiendo los estándares de seguridad. Entonces, el OIEA, el organismo que yo dirijo, no le va a hacer la planta a la Argentina. Lo que va a hacer es acompañar a la Argentina, darle las medidas de seguridad, compartir experiencias y demás. Así que de esto se trata este anuncio. Rafael, hablemos de lo internacional, ¿no? ¿A cuántos minutos estamos de una guerra nuclear? Mirá, la exacerbación de las tensiones internacionales y en particular te voy a citar dos regiones. La primera es, obviamente, Ucrania. Hemos hablado con Rusia. Contigo, con Rusia. Hemos hablado contigo varias veces, alguna vez en algún tren, en el confín de Ucrania, alguna noche, me acuerdo. En Radio para vos, para ir a la tarde, no sé, yo estaba en una noche ahí. No, en Radio Exactamente. Y ese conflicto lo que ha traído es la posibilidad de dos cosas. Un accidente nuclear, porque hay una planta a la cual yo voy a menudo. Que está en Ucrania. En Zaporilla, que está en territorio ocupado por Rusia. Por Rusia, claro. Entonces, pero está dentro del territorio de Ucrania, ocupado por Rusia. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que esa planta, que son 6.000 megavatios, calculá vos, atuchas son 400. Es como si vos tuvieras 9 atuchas más o menos ahí, una al lado de la otra. Son 6 plantas que están casi en la línea del frente. Es muy dramático ese lugar. Porque vos tenés el río, de un lado tenés a los ucranianos, del otro lado tenés a los rusos. Y eso está ahí, es una zona de combate. Entonces, cuando empezó la guerra, nosotros desde el OIEA, en vez de hacer tweets desde el Danubio, dijimos, vamos ahí, tenemos que ir ahí, tenemos que meternos. ¿Usted se metió ahí en la planta? Sí, Rafael, sí. Embajador, sí. Y tenemos un equipo del OIEA permanentemente allí, que asesora, que ve lo que está sucediendo, que informa a la comunidad internacional. Alguien dijo que en una guerra la primera víctima es la verdad. Claro. ¿No? Sí. Entonces, los beligerantes te van a contar una cosa del otro. Cada uno. Estamos ganando. Cada uno su relato. Estamos perdiendo. Claro. Crímenes. Pero etcétera. En esta historia de esta guerra, el más jodido es Putin. Usted estuvo frente a frente con él. Mostremos la foto con Putin, porque es muy impresionante. Es más de una oportunidad. Ahí, esa es la primera vez donde estuvimos en San Petersburgo. ¿Cuál es mi misión? Eduardo? Mi misión es evitar un accidente nuclear. Y yo, en ese sentido, soy el director de una agencia que tiene a Rusia como miembro. ¿Y Putin qué le dijo? Putin tiene sus razones para explicar ese conflicto. Y yo, frente a él, no voy a polemizar. Voy a evitar un accidente nuclear. Pero el tipo tiene el botón rojo para... Él lo que tiene es el control de esa planta, ¿verdad? Y lo que el OIEA está haciendo ahí es interponiéndose para evitar que haya un accidente nuclear. Entonces, hay mucha gente que me dice, el otro día estaba en Roma y hablé con los diplomáticos italianos, y yo he visto, muchas veces, mucha gente me ha criticado por eso. ¿Por qué? ¿Por esta foto? ¿Por claro, esta no imagen? por la foto, por hablar con él. Entonces, ¿Por qué? yo lo que le decía a los colegas italianos en Roma es, si no hablo con Putin, ¿con quién hablo? Obviamente con el presidente Zelensky, con el cual tengo un diálogo también dialogo muy permanente y regular, y nos vemos regularmente. Evidentemente, él va a estar de acuerdo con que quiere su central nuclear. Eso es en Zaporilla. Lo que pasa es que Zelensky es un tipo lógico y el otro es un... Es una guerra. Entonces, yo sé lo que pienso, pero como director general del OIEA... Una guerra, pero acá tengo tenemos un Putin que es invasor. A partir del momento que eso sucede, la guerra tiene su lógica. Okay. Yo tengo una misión. Evitar una guerra nuclear. Evitar un accidente nuclear y probablemente el uso del arma nuclear. Porque con la exacerbación del conflicto se ha mencionado en alguna oportunidad la posibilidad de la utilización del arma nuclear. Y el otro escenario que menciono es Oriente Medio, donde tenemos esa situación siempre latente de lo que sucede en Irán. Yo ahora ¿Tiene bomba atómica Irán? No. No tiene. Lo que tiene son
capacidades como un rompecabezas. Sí. Que si se uniera ese rompecabezas, lo pondría muy cerca de eso. Y lo que ¿Tiene la capacidad de poner una ojiva nuclear en un misil? Aún no. ¿Una cabeza nuclear? Aún no. Lo que tiene es material nuclear. Para hacer una bomba nuclear se necesita o uranio altamente enriquecido o plutonio, ¿verdad? Ellos tienen mucho uranio altísimamente enriquecido y han tenido en el pasado ciertas actividades que no explicaron como hubiesen debido al inspector internacional que venimos a hacer nosotros. Entonces, hemos estado en reiteradas oportunidades, y la última vez estuve hace 3 o 4 semanas en Teherán, hay un nuevo presidente. Recuerdan que el presidente anterior murió en un accidente, cayó el helicóptero, murió, entonces tuvimos que empezar de vuelta con el nuevo presidente y tratar de encarrilar eso. Naturalmente, con la llegada de una nueva administración en Washington, hay una serie de interrogantes acerca de cómo mejor resolver esto. ¿Habló alguna vez con Trump? En este momento no, en su anterior presidencia trabajamos mucho. ¿Trabajaron mucho juntos? Sí. Y se trabajó bien. También esa es otra cosa que se dice, bueno, ahora... Él lo reconoce mucho usted. Yo creo que trabajamos muy bien con Estados Unidos. Estados Unidos es evidentemente el país más importante en materia de energía nuclear y de armas nucleares. Y de armas nucleares, junto con la Federación de Rusia. Ambos dos están allí. ¿Quién tiene más bombas nucleares? Están casi cabeza a cabeza. Casi cabeza a cabeza. Entonces, es por eso es que tenemos que hacer una gestión eficiente, racional. El OIEA evidentemente no va a obligar ni a Estados Unidos ni a Rusia a hacer cosas, pero orienta y tiene una fuerza a través de su inspectorado internacional, ¿verdad? Y de los informes que yo como director general produzco. Claro. Sí, Claudio. Claudio Sin. Me gustaría porque por supuesto la historia de la energía atómica tiene además una aplicación en medicina, la medicina nuclear. Sí, claro. Argentina estaba desarrollando algo que es pionero en el mundo, creo que 50 o 60. Se cortó el audio. A ver. El centro de protonterapia. Sí. ¿Qué sabe usted al respecto? Porque es un tipo de radioterapia muy especial para aplicar en tumores que son inaccesibles a la cirugía, básicamente en pediatría. Eso estaba por ocurrir frente al Hospital Rofo en la Fundación Medicina Nuclear. Sí, está avanzando muy bien. Ese proyecto sería el primer centro. Hemos cambiado el eje a algo muy importante, que es lo que se llaman las aplicaciones Exactamente. nucleares. La medicina nuclear, la oncología, la radioterapia. Y en eso el organismo que yo dirijo coopera con distintos países para que esas capacidades se desarrollen. La Argentina tiene una base bastante importante en materia de oncología, claro. Muy importante diría, y este proyecto es uno de los más... sería el primer centro de protonterapia en América Latina. Así es. Y está por ponerse operacional. Y la agencia el Organismo Internacional de Energía Atómica está cooperando con ellos. Y la Argentina inclusive, quiero marcar, que colabora con otros países de la región en esta materia, ¿no? Exportando, digamos, saberes, entrenando oncólogos. Así que es un sector muy importante. Hay otros más referidos a la alimentación, en fin. Es un arco tecnológico muy importante. La Argentina ha invertido muchísimos años y muchos saberes, ¿no? Sí. Rafael, embajador, ¿tiene ganas de ser secretario general de las Naciones Unidas? Se habla de eso. Lo que yo creo es que lo que se ve es que la gestión que nosotros hemos realizado a cargo, digamos, desde el OIEA, no es imposible de traspolarla a la Organización de las Naciones Unidas, claro, que se ve cuestionada. Es una metodología, es una metodología basada en la práctica, basada en tener objetivos muy específicos, solucionarle problemas a la gente, no tratar de contar a la gente cómo tiene que pensar. ¿La ONU hoy no le soluciona los problemas a la gente? Yo creo que la ONU tiene muchas cosas muy buenas, claro, muy positivas. Yo soy diplomático, tengo un enorme respeto por los organismos internacionales, tales como fueron creados, pero que tienen que tener también una autocrítica. Cuando comienzan a alejarse, no por nada, esa idea de que yo pueda ser eventualmente secretario general de las Naciones Unidas, ¿de qué viene? De que la gente ve cómo trabaja el OIEA. Totalmente. En un momento donde nadie habla con nadie, nosotros hablamos... habla con todos. Exacto, y no es por los ojos celestes que no tengo. Es porque tenemos una aproximación que no es ideológica, como decía recién, ¿no? Mencionabas con mucha justicia lo bueno y lo malo. A veces, en la gestión diplomática internacional hay que tener el coraje de la imparcialidad
y decir, yo sé lo que está pasando acá, pero ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es solucionar un problema, no es atribuir culpas. Hay otros organismos, inclusive cortes internacionales, que están para eso. Yo estoy para otra cosa. Y no hay que olvidarse que las Naciones Unidas... ¿Por qué se creó las Naciones Unidas en el año 45? La Carta dice, para evitarle a la futura... Para ahí cuando estudiabas Derecho, lo viste, sí, claro, el Derecho Internacional. Totalmente. Para evitarle a las futuras generaciones el después escarnio de la Guerra Mundial. Claro, exactamente. Obviamente. No para decirle a la gente si tiene que pensar así o pensar asá. Es decir, toda esa cuestión es la que hace que se piense que podríamos poner ese tipo de gestión muy práctica, muy directa, de meterse en los líos en vez de evitarlos, claro, al servicio de la comunidad internacional. Así que vamos a ver. ¿Con el Papa? Ahí vi fotos suyas con el Papa. Es una figura, muy bien, es una figura espiritual. Lo espiritual existe también. Y yo soy católico, apostólico romano, pero todas las religiones, ¿no? Todas las religiones, y mucho más desde una perspectiva onusiana, tienen una dimensión importante para miles de millones de personas en el mundo. Hay otros que no, hay otros que son agnósticos, otros que son ateos, todos merecen un respeto, pero es importante que, digamos, los líderes espirituales sepan lo que los líderes de los organismos internacionales queremos hacer. Y también busquemos, ¿por qué no?, inspiración. Somos hombres y mujeres. Totalmente. ¿Recuerda este encuentro? ¿Hablaron de la guerra? Sí, y es muy interesante ver que el Santo Padre es una persona muy informada. Tremendo, claro. Sabe mucho de lo que lee mucho. Sabe mucho, lee mucho, sabe lo que está pasando en el mundo, y pregunta, y uno humildemente da un punto de vista. Rafael, no sabe cuánto le agradezco. Un placer, su finalmente. Y su cariño para conmigo. Por favor, un gran placer y la seguimos. Obviamente. Y si es secretario general de las Naciones Unidas, espero que me dé la posibilidad de entrevistarlo, ¿no? No te atiendo más. No, eso estoy seguro. Por supuesto. Empezamos por Argentina, sí. Gracias. Gracias, un placer. Gracias. Un placer. Urgente, Cristian.